desarrollar es esta de la empresa y sus elementos. ¿Cómo podemos abordar este tema de forma sencilla? ¿Cómo podemos entrar de lleno al análisis de un instituto jurídico de gran importancia recogido en el Código de Comercio? Pues la manera más sencilla es iniciando con las consideraciones preliminares que tiene el Código de Comercio. Porque en el artículo 1 se dispone que el derecho mercantil, el Código de Comercio, regula tres cosas básicamente: los comerciantes, las cosas mercantiles y el acto de comercio. Aparece entonces dentro de estos elementos como estructura del Código de Comercio, que inicia justamente con esta disposición legal, aparecen las cosas mercantiles. Y cuando se habla de cosas mercantiles, usted recordará que hay dos tipos de cosas mercantiles. Hay cosas mercantiles que tienen la característica de serlo solo cuando están dispuestas para la adquisición por parte de usuarios, clientes o consumidores. Es decir, cosas mercantiles por accidente, por una afectación básicamente, por encontrarse formando parte de las mercancías. Aunque en efecto esas cosas siempre sean mercantiles, cuando se encuentran en esa condición, lo cierto es que se les considera cosas accidentalmente mercantiles o temporalmente mercantiles. El listado que se pueda ofrecer de estas cosas es inagotable, desde luego, porque usted tiene que identificar que estamos hablando aquí de mercancías, básicamente. Todo lo que pueda encontrarse en un escaparate, en un estante, en una vitrina, eso es cosa mercantil, pero transitoriamente, solo en tanto y en cuanto permanezca en esa condición, porque lo cierto es que cuando ha sido adquirida por una persona, esa cosa vuelve a ser civil, ese bien vuelve a tener esa característica, la de ser un bien que se incorpora justamente al terreno civil. Bueno, esas son las cosas accidentalmente mercantiles. Sin duda, si esas cosas vuelven a ingresar a un establecimiento comercial y se ponen a la venta, estaremos en presencia nuevamente de cosas nuevamente de cosas accidentalmente mercantiles. Bueno, ¿cuál es el ejemplo que uno puede poner en esto? Supongo que ustedes ya lo adelantaron en su Derecho Mercantil 1, pero lo que intento ahora es que nos coloquemos justo en el nivel que nos permita entrar a la consideración del tema propuesto inicialmente. Muy bien, cuando una persona compra una prenda de vestir en un almacén y la prenda está completamente nueva, lo cierto es que esa prenda debe considerarse cosa accidentalmente mercantil. Cuando la persona la adquiere, la utiliza o la hace suya o la regala, entonces la cosa se vuelve civil, es un bien civil nuevamente. El punto aquí resulta importante: si esta persona lo que hace es regalar la prenda y luego quien la recibe regalada o quien se la compra la vuelve a colocar a la venta. Esto es, hay almacenes que venden cosas que están nuevas y hay almacenes que venden cosas que están usadas. Y si vuelven a estar en este almacén donde son colocadas porque ya fueron usadas, entonces vuelven a ser cosas mercantiles. Lo único que por un accidente, vea, la misma prenda de vestir en el almacén cuando era nueva era una cosa accidentalmente mercantil. Volvió a ser civil cuando la persona la utilizó, pero cuando de nuevo llega a un almacén que la revende o que la vende ya usada, entonces la prenda vuelve a tener la calidad de una cosa accidentalmente mercantil. Bueno, deslindándonos de esa consideración, lo cierto es que también existen las cosas típicamente mercantiles. El Código de Comercio no ha hecho la clasificación tal como ahora estoy explicándola, diciendo que hay cosas mercantiles típicamente y cosas accidentalmente mercantiles. No lo ha hecho. El tema es que el artículo 5 ya recoge cosas mercantiles y aunque diga solo cosas mercantiles, lo cierto, lo verdaderamente cierto es que esa disposición legal se refiere a cosas típicamente mercantiles. ¿Cuál es la diferencia con las cosas accidentalmente mercantiles? Pues es que estas cosas recogidas en el artículo 5 han nacido para servirle al comercio. No es otra la explicación de su existencia. Surgieron justamente para servirle a la actividad económica.
¿Cuáles son estas cosas? Pues el artículo 5, vaya rápido al artículo 5, vea que son 3 romanos los que se ofrecen, indicando que son mercantiles. Recuerde que ahí no dice que sean típicamente mercantiles, pero la doctrina y la teoría se refieren a estas cosas como típicamente mercantiles. Son mercantiles, dice el artículo, la empresa y sus establecimientos. También son mercantiles los distintivos comerciales. Y luego dice que son mercantiles, este artículo 5, los títulos valores. Resulta importantísimo entonces que ahora, justamente ahora, hagamos el punto de partida para conversar sobre todo de los primeros 2 romanos que establece el artículo 5. La empresa y sus establecimientos, o sus elementos, perdón, que así la debemos de identificar por el efecto o a efectos de identificación o acompañamiento con la designación de la lección. Digamos entonces que este es el punto de partida para iniciar con el estudio de la empresa y sus elementos, porque el artículo 5 se refiere a cosas típicamente mercantiles, empresa, y luego dice signos distintivos. Dentro de la empresa vamos a encontrar los signos distintivos, dejando por supuesto la gran posibilidad de asignarle alguna lección a estos signos distintivos. Y después dice el artículo 5, Romano 3, los títulos valores. Es el gran campo que debería de ocuparnos. De hecho, a mí me parece que todo el tiempo que tenemos deberíamos de dedicarlo justo a los títulos valores. Sin embargo, el programa no lo habilita. Pero bueno, desde este artículo 5 vamos a establecer, como dije antes, el punto de inicio y desde ahí nos vamos a ir hasta el artículo 553. Romano 1, artículo 5 con el artículo 553, porque es el que se encarga de regular el instituto de la empresa y sus elementos. Libro 3 del Código de Comercio. Ahora, cuando hablemos de los títulos valores, vamos a tener que ir del artículo siempre 5, pero del Romano 3 hasta el artículo 623, pero eso será más adelante. Ahora, ocupémonos entonces de la empresa. Si ya hemos advertido entonces que el artículo 5 indica que son cosas mercantiles y son cosas típicamente mercantiles las empresas, entonces no hay duda que uno tiene que inicialmente hacerse a la idea que necesita identificar dentro de qué tipo de cosas se inserta la empresa. Lo vamos a resolver, pero inicialmente lo que hay que establecer es que este artículo 553 ofrece una especie de consideración respecto a lo que integra o cómo está constituida la empresa. Muchas veces se ha dicho desde luego que el concepto que ofrece la ley sobre empresa no es un concepto jurídico, no es un concepto legal, sino un concepto de naturaleza económica. Y es que más que se refiere a un concepto o a una definición, en realidad lo que el código está haciendo es simplemente diciendo que la empresa está conformada o está constituida por, y comienza a identificar qué es lo que viene integrando la empresa. Pues este artículo indica entonces que se trata la empresa de un conjunto coordinado de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, y que con el objeto de ofrecer al público se instaura con propósitos lucrativos y de manera sistemática para ofrecer bienes y servicios. Bueno, hay que desglosar lo que indica este artículo 553. En realidad, como dije antes, expresa la disposición legal cómo está integrada la empresa, cómo está conformada la empresa. Y desde el punto de vista del análisis que deberíamos de hacer, ahora tendríamos que ir por partes. Y digo por partes debido a que tendríamos que inicialmente considerar lo siguiente: que la empresa, a partir de lo que explica el artículo 553, tiene 3 elementos. Elementos materiales, que son de los que inicialmente nos vamos a ocupar. Enseguida estarán los elementos intangibles y luego estará el trabajo como elementos a los que se refiere el artículo 553. Lo que interesa ahora es no perder de vista que el artículo dice que se trata de un conjunto de elementos
y que esos elementos están organizados con propósitos lucrativos. No hay empresas que se organicen con propósito de altruismo o con intenciones de no obtener algún provecho, algún rendimiento. Todas las empresas son lucrativas. Y vea bien que estamos hablando de la empresa, no estamos hablando del comerciante. Por supuesto que uno debe de separar de entrada el tema del comerciante con el de la empresa. Recuerde usted que el comerciante es el titular de la empresa. La empresa entonces, ¿qué es? Es un bien mueble. La empresa está organizada como un bien que se encuentra al servicio del empresario. Y es que más que pensar que se trata de cosas o de bienes, en realidad la empresa es una actividad. Es un emprendimiento finalmente. Es un modo particular de llevar a cabo una actividad económica. Es cierto entonces que esta manera particular de llevar a cabo esa actividad económica entonces no está reflejada tal cual en el artículo 553 como actividad, sino que está indicada como conjunto de bienes. El tema aquí va a resultar importante. Olvídese de las sociedades, olvídese de los comerciantes, porque en este momento nos vamos a ocupar de la empresa. Y es que no hay razón para involucrar las sociedades, porque las sociedades son sujetos de derecho. Las empresas son objetos, son cosas. Sobre ellas recae el derecho que tiene el sujeto empresario, ya sea individual o ya sea social. Reitero, no puede confundir usted la empresa con el comerciante. Bueno, quiero ver qué ha ocurrido en el chat. Sí, ya hay personas que se reportaron. Buenas noches a todos. Voy a agradecer que hagan sus preguntas para que hagamos el ejercicio que siempre resulta muy enriquecedor, que es este de sus cuestionamientos y el reto que eso significa siempre para quien está detrás de la pantalla tratando de explicar un tema. Con la gran ventaja que ustedes tienen ahora que pueden estar viendo el video y cada vez que menciono algún concepto, algún tema, usted va a su teléfono, lo consulta y encuentra una cantidad impresionante de información. Es decir, tiene la bondad ahora de estar escuchando una explicación que puede resultar muy sencilla frente a todo lo que explica Internet ahora con un tema del que me estoy ocupando, que es este de la empresa. Bien, espero sus preguntas una vez que vaya avanzando el conversatorio. Insisto, no hay que confundir la empresa con el empresario sociedad o con el empresario individual. Estaba diciendo entonces que la empresa en realidad lo que representa es una especie de actividad y es que es una manera de llevar a cabo algo. El otro tema es el establecimiento, porque el establecimiento sí es lo que permite o es el instrumento que se coloca al servicio de la actividad empresarial. Eso implica entonces que la empresa va a entrar en una categoría. Si pensamos que la empresa es una actividad, entonces debemos advertir razonablemente que la empresa entra en la categoría de los actos. En cambio, el establecimiento, que es el que se pone al servicio de la actividad, se inserta en la teoría de los bienes. Hagamos esta separación para quedar claros ahora mismo. Hemos dicho que la empresa es una actividad, es un comportamiento, es una manera de hacer algo. Y el establecimiento es el instrumento que se pone al servicio de esa actividad que llevo a cabo. Por lo tanto, la empresa, siendo una actividad, experimenta su ubicación en el terreno de los actos. En cambio, la empresa, el establecimiento, que es el instrumento al servicio de la empresa, lo que hace es incardinarse o incorporarse en el terreno de los bienes. La empresa es un acto entonces. El establecimiento es un bien entonces. Eso significa que el artículo 553 en realidad no se está refiriendo a la empresa si lo analizamos a partir de la explicación anterior.
Desde el punto de vista legal, lo que el artículo 553 está haciendo es refiriéndose al establecimiento. No se está refiriendo a la empresa. La empresa es acto, es comportamiento. Usted mismo ahora sabe que tiene una empresa. No es porque se dedique a vender o a prestar servicio. Pues no, cuando decimos que una empresa es una actividad, el hecho de estar al otro lado, el hecho de estar frente a la computadora muy atento, tratando de comprender todo lo que se le explica, y justamente esa es la bondad del Internet ahora, que lo coloca al frente del profesor. Usted acostumbrado a sentarse hasta allá atrás y a quedarse a veces platicando y fácilmente distraerse, ahora no puede hacerlo porque tiene frente a usted y de forma directa y solo para usted al profesor. Usted tiene una empresa. Cada vez que se conecta a Internet y comienza a darle seguimiento a estas lecciones, usted tiene una empresa. ¿Cuál es su empresa? ¿Cuál es su actividad? Su actividad ahora es estudiar con una proyección importante, la de concluir sus estudios y finalmente graduarse. Esa es su empresa ahora. Es cierto entonces que uno tendría que identificar cuál es su establecimiento, porque hemos dicho que el establecimiento es el instrumento al servicio de la actividad que usted lleva a cabo. El ejercicio está resultando importante en un día viernes en el que a nadie le interesa probablemente estar pensando en estudiar porque hay otras cosas más importantes que hacer, sobre todo que la actividad económica ya comenzó allá afuera. Bueno, resulta que si usted comienza a identificar los instrumentos va a tener que referirse a todo lo que utiliza para llevar a cabo esta actividad. Y ahora mismo no hay duda que los ordenadores, que los aparatos que le permiten conectarse a Internet forman parte de estos instrumentos. Bueno, entremos en el propio detalle. Esta era una especie de introducción, tan solo con la intención de ponernos a tono. Quiero entonces referirme a una especie de esquema que nos va a permitir ir desarrollando el tema. O quizá entremos de una vez considerando que la empresa es un bien mueble y es que el artículo 555 así lo establece. La empresa es un bien de naturaleza mueble. Es que la empresa no se refiere al local, no se refiere al edificio donde funciona la actividad económica. La empresa, como dijimos antes, es una actividad. Y es que esa actividad se puede llevar a cabo en cualquier lugar. Puede ser que se lleve a cabo no exclusivamente en un local físico. Puede ser que ahora esa actividad se desarrolle en un lugar, pero mañana se lleve a cabo en otro. Y si no, vea usted los carritos estos que andan vendiendo choripán. Ahora están en un sitio, mañana están en otro, y usted dirá, ¿y ahí no hay empresa? Por supuesto que la hay, porque la empresa es una actividad y se inserta, hemos dicho, en el terreno de los actos. En cambio, el establecimiento se inserta en el terreno de los bienes. La empresa es un bien mueble, su naturaleza es la de ser un bien mueble. Usted no tiene por qué relacionar el establecimiento donde funciona. Eso implica que la empresa puede desplazarse de un lugar a otro sin que se altere esa naturaleza. Siempre será un bien mueble, artículo 555, sin perjuicio de que más adelante complete la explicación que requiere esta disposición. Bueno, cuando hemos identificado que estamos frente a un bien mueble, y hemos hecho referencia desde el artículo 1, el artículo 5 y ahora el artículo 553, incluido el artículo 555 recién identificado, vamos a proceder a establecer este esquema que me interesa desarrollar ahora. Quiero comenzar a atender las preguntas, las inquietudes. Dice aquí, ¿se puede entender lo mismo por acto económico y actividad económica? Por supuesto, a mí me parece que sí, siempre y cuando usted no esté dándole el valor de acto jurídico al acto económico y a la actividad económica. Es un comportamiento, es una manera de hacer algo, es una manera de realizar una actividad reiterada y en eso consiste la empresa. Finalmente, empresa proviene de emprendimiento. Lo que usted hace ahora es un emprendimiento. ¿Cuál? El estudiar, el capacitarse y el prepararse.
¿Por qué? Porque como dije, tiene proyectado dedicarse a esta profesión más adelante. Otra pregunta, me interesan casi siempre más las preguntas que lo que yo pueda decir desde el punto de vista teórico, sobre todo porque esto me da a mí cierta comodidad, porque advierto que usted le está dando seguimiento a esta sesión. Al igual que el artículo 555 se refiere a la empresa como bien, sí, en efecto, se está refiriendo a la empresa como bien, pero indico que aquí en realidad el ejercicio consiste en que uno llegue a advertir que el legislador muchas veces hace una apreciación de los términos de forma distinta. Y lo digo de esa manera porque me interesa mucho cuando mencioné el 555 aquí, Javier. Cuando el artículo 555 y 553 está pensando en que se trata de un bien y no de una actividad, uno también puede relacionar el artículo 565. En este artículo 565 se indica, y solo quiero para dejarlo sobre la mesa y que usted vaya analizando lo que el legislador hace. El cambio de local de un establecimiento requiere o debe publicarse, dice. El cambio de local de un establecimiento. Ya no dijo el cambio de local de una empresa, dijo el cambio de local de un establecimiento. Y entonces ahí sí caemos en el tema de que el establecimiento es la empresa, es el instrumento al servicio, el establecimiento es el instrumento al servicio de la empresa o al servicio de la actividad. Lo digo solo ahora para también incluirlo junto con el artículo 555, porque aquí ya hace una distinción. Habla de local y habla de establecimiento, el artículo 565. Pero más adelante voy a explicar la disposición legal, solo quería proponerla. Luego dice, en la doctrina encontramos, muy bien, en la doctrina eso significa que ya fue de inmediato a su teléfono, fue a consultar qué es lo que establece la doctrina sobre la empresa y eso me parece muy bien. El gran problema que tiene un profesor ahora es lo retador de la inquietud de los estudiantes y del alcance o de la gran posibilidad que tienen de tener a su alcance una cantidad de información de la que podrían hacer uso. Entre tanto, el profesor está tratando de explicar. En la doctrina encontramos elementos materiales, pero también elementos inmateriales. Cuando se refiere a estos elementos inmateriales, podría explicar a lo que se está refiriendo y si en realidad se pueden considerar como elementos esenciales de la empresa. En efecto, el esquema quizá lo voy a completar ahora para que vea la ilustración que vamos a ir haciendo o el desarrollo que vamos a ir haciendo ilustrando estos elementos. Bueno, aquí aparece un signo de interrogación, no sé qué significa. Y si nos metemos en el ámbito jurídico, ¿sí cambian los conceptos? Bueno, vamos a ver. El gran problema es que el propio legislador está disponiendo, en este caso, casi una definición, indicando que la empresa mercantil está constituida por un conjunto coordinado de trabajo. Y por eso es que muchos le atribuyen a esta explicación o a este artículo una especie de conceptualización económica. Si entramos en el verdadero campo jurídico, lo cierto es que va a resultar necesario mantener esta separación. Christopher. Por eso es que le estamos dando el tiempo que consideramos necesario a esta separación de conceptos y a esta aclaración. De hecho, el código no debería de contener conceptos, no debería de decir aquí cómo está integrada la empresa. No lo necesitamos. No es necesario que el legislador entre a realizar conceptos. Pues bien, iremos aclarando poco a poco las inquietudes que ahora van surgiendo. Conforme al capital social. A ver. Aner Josué López Corbera dice, conforme al capital social dentro de una empresa, se entiende que dicho capital es el valor de los bienes que posee esta. Vamos a ver. Me interesa que haya hecho la pregunta Agner, porque justo acabo de decir que no podemos involucrar los dos conceptos. Tienen una relación, pero es que no hay que confundirlos. Cuando usted habla del capital social, no está hablando de la empresa. No se está refiriendo a la empresa. Se está refiriendo a la sociedad,
a la titular de la empresa. El capital social forma parte de la persona jurídica. Es el aporte que han hecho los socios, es el capital de la sociedad que sirve o que se instaura con la intención de que la empresa realice su actividad económica y que hasta ese monto se establezca como responsabilidad frente al socio que tiene limitado su riesgo. Entonces, yo quisiera que en adelante trate uno de no mezclarlo, porque una cosa es la empresa y otra cosa es la persona jurídica sociedad. Pero luego dice, conforme al capital social dentro de una empresa, por ese es el problema. Cuando habla de capital social es sociedad, pero cuando dice dentro de una empresa, usted ya se pasó a la actividad. ¿Se entiende que dicho capital es el valor de los bienes que posee esta? Pues no. Lo que va a interesar es que usted maneje dos conceptos importantes: capital social y patrimonio. Es que el capital social es un requisito legal establecido por el legislador. Las sociedades deben de tener un capital social. Ahora, hay un patrimonio, y el patrimonio consiste en todos los bienes que va adquiriendo la empresa, que se van incorporando a la actividad. Y cuando habla de ese patrimonio, en realidad viene hablando del propio activo que tiene la empresa. Y por eso yo voy a insistir aquí que usted haga un recordatorio de su derecho mercantil 1, cuando tuvieron que haberle indicado que patrimonio no es lo mismo que capital social. El capital social es un requisito legal para que las sociedades se constituyan y mantengan al menos un capital que pueda servir de garantía para los acreedores. En cambio, el patrimonio es lo que la empresa va adquiriendo, los bienes que va teniendo, que muchas veces van adquiriendo cierto valor y a veces lo van perdiendo, es lo cierto, pero es que el patrimonio lo maneja libremente la sociedad. Bueno, aquí dice Carlos Navarro: doctor, si dicha actividad deja de ser constante, ¿perdería la calidad de empresa tal como lo reconoce el código? A ver, esto es muy importante porque el señor Navarro está entrando aquí a las características, y una de las características es la permanencia. Si deja de permanecer en el ámbito económico, la ley también le sanciona, y ya vamos a advertir estas características, la continuidad a la que se refiere el artículo 562. Pero digamos que vamos en orden. Me interesa muchísimo que tenga en cuenta que en efecto cuando ha mencionado el señor Navarro el tema de la continuidad, también tiene una comunicación incluso con el tema de la quiebra. Porque cuando hay una empresa que ha cerrado, también es posible que se le pueda iniciar por virtud de ese cierre justamente un proceso de quiebra, como lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos el tema de la quiebra. Bueno, volvamos al esquema. Y es que quiero entrar, voy a proyectar todo el esquema con la intención de que, por supuesto, observemos cuál es la estructura que nos debería de ir ocupando. Ahora proyecto todo el esquema. Resulta que la empresa, como actividad, tiene tres elementos. Y estos elementos son los siguientes: elemento material, estos que están identificados aquí. Elemento material, elemento intangible, que ya mencionaron estos elementos intangibles, y el elemento trabajo. Ocurre entonces que con estos tres elementos, el Código de Comercio lo que hace es ofrecer una disposición legal que los comprende a todos, aunque en ciertas disposiciones legales el propio legislador se va ocupando de dar explicaciones pormenorizadas sobre cada uno de ellos. Estos tres elementos están contenidos en el artículo 557. Ya lo voy a explicar, pero ahora indiquemos o separemos estos tres escenarios. Los primeros elementos que se identifican dentro de una empresa son los materiales: materia prima, productos elaborados o productos acabados, muebles, inmuebles. Todo esto sirve para que la empresa mantenga su actividad o realice su actividad.
La materia prima, sin duda, que tendrá que luego convertirse en este producto elaborado o producto acabado, que es el que comercializa la empresa o la fábrica, son bienes de naturaleza completamente muebles igualmente, son materiales, son cosas tangibles. Los bienes muebles que pueda tener, la maquinaria que utiliza para elaborar esos productos y los bienes inmuebles donde funcionan. Y aquí aparece subrayado el tema de los bienes inmuebles porque vale la pena detenerse brevemente en esta apreciación. Los bienes inmuebles formando parte de los bienes materiales de la empresa y la empresa siendo un bien mueble. A ver, vea que resulta interesante el análisis que ahora debemos llevar a cabo a partir del artículo 555 y con esto completaría la explicación que quedó iniciada sobre esta disposición legal. Comencemos indicando entonces que la empresa es un bien mueble. Ya lo hemos dicho, esta empresa que está indicada aquí, esa empresa es un bien mueble conforme a lo que establece la ley 555. Esa empresa, siendo un bien mueble, lo que hace es que tiene dentro de ella bienes materiales. Y dentro de esos bienes materiales hay inmuebles. El artículo 555 entonces se completa luego de haber dicho que la empresa es un bien mueble, se completa cuando establece la transmisión y gravamen de los elementos inmuebles se rige por las normas del derecho común. ¿A qué tipo de bienes se está refiriendo esta segunda parte del artículo 555? Cuando habla de transmisión y gravámenes de sus elementos inmuebles, está entrando en el terreno de los elementos materiales. Lo que está indicando el legislador es que una empresa, siendo un bien mueble, puede tener dentro de sus elementos un inmueble. Es interesante la reflexión. ¿Cómo concibe uno que dentro de un mueble exista un inmueble? A lo que viene acostumbrado es a que le expliquen en el derecho civil que son los inmuebles que dentro de ellos tienen muebles. Y muebles que pueden ser por adherencia o por destinación, y usted lo sabe muy bien. Probablemente este tema nos lleve 2 sesiones, es muy probable. Bueno, siempre me siento llamado a completar las explicaciones. No puedo quedarme a medias porque necesito estar seguro que usted está comprendiendo lo que yo le comento. Cuando hablo del derecho civil, usted recordará que cuando estudió los bienes le dijeron que existen bienes inmuebles, bienes raíces. Y la diferencia que tienen estos bienes inmuebles frente a los bienes muebles es que no se pueden trasladar de un lugar a otro porque se altera su naturaleza, no es posible. Pero que dentro de los bienes inmuebles hay bienes muebles, esos bienes muebles que pueden desplazarse de un lugar a otro, pero cuando están adheridos a la tierra, lo cierto es que estamos en presencia de un bien inmueble, aunque él sea un mueble, pero por estar adherido se convierte en un inmueble, por adherencia. ¿Cuáles serán los ejemplos que le dieron a usted? Supongo que van a comenzar a escribirlos y recordará que le dijeron que los árboles son inmuebles. Pero yo me detendría en la consideración. Y me detendría porque diría, depende. Y esa debe ser la respuesta de un abogado. Si le preguntan a usted, ¿un árbol es un inmueble o es un mueble? Usted observará si el inmueble está adherido a la tierra y si lo está, entonces ciertamente es un inmueble por adherencia. En cambio, si ese árbol está en una maceta y puede ser trasladado de un lugar a otro, como están los árboles en los centros comerciales, entonces ese árbol no es un inmueble, ese árbol es un mueble. Yo sé que esta no es una clase de derecho civil, y no pretendo que lo sea, por supuesto. Respeto mucho el área de los colegas que atienden la materia de derecho civil. En algún tiempo yo la atendí, pero lo que quiero ahora es destacar lo siguiente. No solo existen entonces los inmuebles por adherencia, como el caso del árbol, sino que también existen los inmuebles por destinación. Cuando un bien mueble está al servicio de un inmueble, se entiende que, aunque no esté arraigado,
pasa a formar parte del inmueble. Una ventana, por ejemplo, es un bien inmueble. ¿Por qué? Porque está formando parte de algo que está destinado para ese inmueble. A ver, una maquinaria puede llegar a ser un bien considerado inmueble si está destinado para trabajar la tierra. Esa es una explicación civil, pero en mercantil la cosa cambia drásticamente. Porque aquí el ejercicio no se trata de identificar que dentro del inmueble existan muebles. Aquí se trata de identificar que dentro del mueble existan inmuebles. No sé si ya no están por ahí porque ya no encuentro las inquietudes escritas de ustedes, pero vea que el ejercicio cambió, porque tratamos de identificar cómo es que dentro de un mueble existe un mueble. Perdón, cómo es que dentro de un mueble existe un inmueble. La explicación aquí es a partir de identificar que la empresa consigue representar todo su activo, todos sus bienes a través de una especie de balance. Y en el balance de la empresa lo que se refleja son todas las tenencias que forman parte de los elementos de la empresa. Se encargará este balance de identificar que dentro de la empresa existen bienes inmuebles. Esto implica que ese inmueble debe estar considerado como un bien que forma parte de la empresa. ¿Y cómo hacemos para que un inmueble forme parte de la empresa? Pues sencillo, el titular de la empresa tiene que indicar que está destinando ese inmueble a los activos de la empresa. ¿Eso qué significa? Pues significa que la empresa, además de la actividad que comporta, también tiene dentro de sus activos elementos materiales, un inmueble. No podemos decir siempre que todo inmueble donde funciona una empresa es un elemento de la empresa, porque en muchas ocasiones no sucede de esa forma. A ver, hay empresas que tienen un inmueble donde ellas funcionan, pero lo tienen en alquiler, lo tienen en arriendo, y en ese caso lo cierto es que no forma parte de los elementos materiales de la empresa, o lo tiene bajo otro concepto. Será distinto cuando esa empresa lo que ha hecho, y no la empresa, sino el empresario, el titular, resulta que el industrial, el que lo que hace es fabricar ropa, tiene una empresa dedicada a la elaboración de ropa, una actividad que es justamente elaborar prendas, pero dispone este empresario comprar un terreno y ese terreno afectarlo a la empresa. ¿Qué significa? Que forme parte de los activos de la empresa, que ingrese a los elementos materiales de la empresa. ¿Por qué resulta importante? Pues ahora lo voy a decir, porque el artículo 557 es contundente. La disposición legal se refiere justamente a esos inmuebles o a esos establecimientos a veces, con el gran problema que tiene el código al hablar de establecimiento y muchas veces al hablar de empresa. Gran problema. Pero bien, quiero completar lo que dice el artículo 555, porque la disposición legal establece básicamente que esos bienes que son inmuebles pero que forman parte de la empresa experimentan que su transmisión y gravamen se rigen por el Código Civil. ¿Qué implica esto? Pues implica lo siguiente, que si se pretende constituir garantía sobre ese inmueble, lo cierto es que tenemos que hacer una hipoteca como lo indica el Código Civil. Que si el problema tiene que ver con la transmisión, que en realidad aquí no debería de decir transmisión, sino que transferencia, el artículo 555, la transmisión, pues no, porque es un concepto hereditario. ¿De qué vale hablar de la transmisión cuando lo que estamos es presenciando que es una sociedad la que ha dispuesto que ese inmueble forme parte de los activos o de los elementos materiales de la empresa? A lo que se refiere es a la transferencia. La transferencia del inmueble y el gravamen del inmueble, aunque formen parte de la empresa, que es un mueble, se rige por el Código Civil. Pues bien, resulta que va a obtener un préstamo este empresario y le dicen, usted tiene dos opciones.
Una es, ¿nos da en garantía la empresa o nos da en garantía el inmueble que forma parte de la empresa? Considere el ejercicio, porque aquí tendrá que valorar usted, bueno, y si da en garantía la empresa, ¿significa que también está dando en garantía el inmueble o no? Responda para que yo vaya asignándole su nota formativa. A ver, el primero que aparezca aquí dándole respuesta a la pregunta que he hecho debería de tener su nota formativa y asignarle justamente desde ahora su nota formativa, eximiéndolo, exonerándolo de que haga la actividad que pueda representarla. Pero bueno, explico. Si el inmueble forma parte de los elementos de la empresa, entonces no hay duda que uno tendrá que concluir que si se constituye garantía sobre la empresa, también forma parte de la garantía el inmueble. ¿Y qué tipo de garantías recaen sobre la empresa, dirá usted? Bueno, es importante que ahora mismo establezcamos una particularidad del derecho mercantil, que habiendo dispuesto que la empresa es un bien mueble conforme al artículo 555, luego el artículo 1551 indique que la empresa se hipoteca. A ver, usted recordará que la explicación en el derecho civil es aquella en la que se le indicó que los bienes muebles se dan en prenda y que los inmuebles experimentan una hipoteca. Es eso lo que se explica en el derecho civil. Pero cuando uno entra en el terreno mercantil, ya observó usted que todo parece cambiar de sentido. Desde que hemos visto que dentro de un mueble puede existir un inmueble hasta el tema de la constitución de la garantía sobre la empresa. Porque las empresas se hipotecan. Las empresas, a pesar de ser bienes muebles, no se dan en prenda. La explicación civilista nos llevaría a considerar que frente a todo bien mueble tenemos que pensar en una garantía prendaria. Pues este no es el caso. 1551 es el artículo. Constitución de hipoteca. ¿Y por qué se hipoteca tanto la empresa como las naves? Lo que pasa es que son de difícil ocultación y por eso es que no se dan en prenda. 1. Y 2. Porque en efecto la prenda importa generalmente que las cosas queden en poder del acreedor. En cambio, la hipoteca admite, y esa es su característica, que el bien queda en poder del deudor, y es que la empresa tiene que quedar en manos de quien la explota, porque es lo que le sirve justamente para ir generando las cuotas que le permiten amortizar el préstamo que haya recibido, consecuencia del cual ha constituido una garantía sobre la misma. Bueno, Carlos Navarro dijo no. Y luego Silvia Yanet dijo, y por lo tanto no forma parte de la empresa. Y luego dice José Abelardo, sí, porque sí forma parte de la... Bueno, aquí yo lo que debería de requerir es que se pongan de acuerdo, porque Silvia Yanet dice, y por lo tanto no forma parte de la empresa. Y luego José Abelardo Benítez dice, sí, porque sí forma parte de la empresa. Muy bien, forma parte de la empresa. Constituida una hipoteca sobre la empresa, también resulta que esa hipoteca alcanza hasta el bien inmueble que forma parte de la misma. En efecto, lo que va a tener que ocurrir es lo siguiente, que se inscriba justamente la hipoteca de la empresa, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Dónde cree que tiene que inscribirse? Recuerde usted que hemos hablado de las obligaciones profesionales de los comerciantes y aquí viene el enlace directo con ese instituto de las obligaciones de los comerciantes. La empresa tiene que inscribirse en el registro de comercio obligatoriamente cuando el activo excede de los $12,000, de modo que constituida una hipoteca sobre la empresa hay que inscribirla en el registro de comercio. Y luego, si esa empresa tiene dentro de sus elementos materiales un inmueble, un terreno, un bien raíz, igualmente hay que inscribir esa hipoteca ¿a dónde? En el registro de la propiedad. Muy bien.
Parece que solo están en la clase 3 personas. Carlos Navarro, Silvia Anet, Eduardo Ernesto. Solo tengo 3 estudiantes este viernes. No importa, con uno que estuviera yo estaría satisfecho. Pero bueno, avancemos con esto, con el dinamismo que tenemos, porque ustedes están respondiendo de forma inmediata y observe el ejercicio que acabamos de hacer. El comerciante con activo arriba de los $12,000 tiene que matricular su empresa en el registro de comercio, por supuesto. Si dentro de esa empresa existe un bien inmueble, la verdad es que constituida una hipoteca sobre la empresa, hay que inscribir la hipoteca en el registro de comercio, donde tiene una matrícula la empresa. Pero igualmente, esa misma hipoteca hay que inscribirla en el registro de la propiedad, donde el inmueble tiene un asiento o un registro. Eso es lo que tiene que ocurrir. Ahora, por supuesto, si lo que no quiere dar es en garantía la empresa como conjunto de cosas, que es a lo que se refiere el artículo 553, lo cierto es que mejor le diga, mire, mejor solo constituyamos hipoteca sobre el inmueble y en ese caso la hipoteca solo va a ingresar al registro de la propiedad, nunca al registro de comercio, porque la empresa no estaría dada en garantía. Bueno, interesante es el ejercicio, pero es que vea cuando analizamos el artículo 557 luego, todo contrato celebrado sobre una empresa mercantil en el que no se expresen los elementos que en ella se han tenido en cuenta comprende. Este es un artículo completamente abarcativo y la gran importancia que tiene la disposición legal. Muy bien, Héctor, ha respondido que el registro de comercio. Muy bien, me parece bien. Ya apareció Héctor también formando parte del debate, es interesante. Yo sé que todos están con ganas de participar, pero háganlo sin miedo, porque de eso se trata. Es decir, los esquemas educativos han cambiado y si usted estaba acostumbrado a hablar muchísimo en la clase, pues ahora debería estar acostumbrado a escribir muchísimo, preguntando a su profesor, interrogándolo a través del chat. Bueno, no solo a mí, a todos sus profesores debería de preguntarle igual. Ya no sé ni qué hora son, las 8 pasadas y ya deberíamos de ir cerrando la sesión, pero no he avanzado como quiero. Voy a tomarme unos 10 minutos más para conversarles sobre el tema que nos debería de estar ocupando. Bueno, nos está ocupando. El artículo 557 es abarcativo. ¿Por qué digo que abarcativo? Porque bastaría con que se indique que se celebra un contrato sobre la empresa para considerar que todos los elementos que la conforman vienen igualmente afectos a ese negocio celebrado. Es completamente abarcativo y esto es porque hay una característica de la empresa que es la de universalidad. La empresa es un universo de cosas, un universo de bienes, y a esa característica de la universalidad responde el artículo 553 y el artículo 557. Todo ese universo de cosas que están indicadas aquí en esos 3 elementos que acabamos de mencionar aquí en esta parte donde dije empresa. Aquí, en esta parte de la empresa, todos estos elementos están concebidos en el artículo 557. Si se celebra entonces un arrendamiento sobre la empresa, se entiende que están involucrados todos esos elementos. Hay un gran problema que uno tiene que saldarlo ahora mismo, y este es el hecho de que cuando no se tiene una matrícula de empresa, no se le puede dar ese tratamiento universal a las cosas que conforman la empresa. ¿A qué me refiero? A los escenarios aquellos de los activos abajo de los $12,000 que no están obligados a obtener matrícula, de modo que tampoco gozan de esta gran posibilidad de constituir ningún acto jurídico que deba de inscribirse en el registro porque no es posible dado que no hay matrícula. Este tratamiento al que se refiere el artículo 557 no se le puede atribuir a una empresa que no esté matriculada. Y digo esto particularmente porque, en efecto, una empresa que tiene su matrícula y que se vende tendrá que experimentar que la compra de esa empresa se registre, se inscriba en el registro de comercio y que se practique el traspaso de la empresa. Si no está matriculada, no hay forma de hacerlo.
digamos que no está vendiendo una empresa, lo que está vendiendo son cosas aisladas. Una venta de bienes muebles es lo que está ocurriendo. Una tienda que no tiene matrícula, por supuesto, no puede decir, vendí la empresa, sí, pero no puede ir a matricularla, no puede ir a inscribirla. Lo que estará haciendo es vendiendo bienes aislados, una venta de naturaleza prácticamente civil. Esa es una venta civil. En cambio, si vende la empresa, está en una venta de naturaleza mercantil por el objeto sobre el que recae el negocio, no porque se trate de una compraventa. Interesante entonces aquí es tener en cuenta incluso los criterios para determinar cuándo un acto es de comercio. Entonces, Natalie, muy bien, también se incorpora. Entonces, ¿qué elemento se le atribuye a las empresas con activo inferior a los $12,000? ¿Qué elementos tienen? Es importante. Podrá usted advertir, si quiere hacer un ejercicio, digamos, alejado del tratamiento que el legislador requiere frente a la exigencia de los $12,000, podrá decir que tiene estos elementos y justamente los va a encontrar. Esta empresa es una actividad. A ver, hemos dicho que la empresa es una actividad. Sin embargo, para efectos legales, los que estamos explicando, no puede atribuirle usted ese tratamiento. ¿Como cuál? Es decir, como el hecho de que constituya garantía sobre la empresa. Vamos a ver, Natalie, si es inferior a los $12,000, mi pregunta aquí sería, ¿puede hacerse una hipoteca e inscribirse? Pues la respuesta es que no, Natalie. ¿Por qué? Porque no tiene una matrícula. No se puede inscribir ese negocio, esa garantía constituida sobre la empresa. ¿Qué es lo que debería de hacer? Que aunque no tenga los 12,000, vaya y se inscriba para que ingrese en el tratamiento legal. No estoy diciendo que no tenga los elementos que ahora estamos mencionando. Sí los tiene porque es empresa, pero no se le puede dar el mismo tratamiento que la ley ofrece. ¿Cuál? El tratamiento unitario. El tratamiento de que se trata de un conjunto de bienes. El tratamiento de carácter universal. Y es que además de eso hay una segunda característica y aprovecho de mencionarla. La empresa es una unidad de destino y que sea una unidad de destino implica que todos los elementos que la conforman tienen un propósito y el propósito es estar al servicio de la empresa. Son útiles para el funcionamiento de la misma. De modo que hemos mencionado dos características importantes. Una de ellas es, como dije antes, es la permanencia. La otra es el hecho de que se trata, bueno, no, la primera de ellas, la permanencia es la tercera, no he llegado hasta ahí. La primera de ellas es que se trata de un universo de cosas. La segunda es que responden a una unidad de destino y la tercera es la permanencia. Tres características importantes de la empresa. Pero la empresa regulada, la empresa que tiene una matrícula, la empresa que no lo está, ciertamente no puede experimentar este tratamiento, aunque sí tenga los mismos elementos, Natalie, los va a tener y usted los puede identificar, pero no se le puede dar ese tratamiento. Si a una persona le venden inmuebles aislados como empresa, la demanda entraría en la materia civil o mercantil. Quisiera que me explicara mejor la pregunta, Christopher, porque dice, si a una persona le venden inmuebles aislados como empresa, quizá el tema aquí sea, si una persona tiene una empresa y dentro de la empresa existe un bien inmueble y se vende ese inmueble, ¿el litigio es civil o es mercantil? Es lo que quiere preguntar probablemente ahora Christopher Pineda. Vea que la solución la encontraría en el artículo 555, cuando dijo el legislador que la empresa es un bien mueble, pero que la transferencia de los inmuebles que forman parte de ese mueble llamado empresa se rigen por el derecho civil. Ese litigio es justamente civil. Distinto sería aquí que se haya vendido la empresa y que dentro de la empresa vaya un inmueble. ¿Cuál sería el litigio, civil o mercantil? Y qué importante su pregunta, señor Pineda, porque permite que uno haga las dos apreciaciones. Si se vende solo el inmueble y el inmueble forma parte de la empresa, el asunto es civil, sin duda, porque el Código de Comercio no ha regulado los bienes inmuebles.
Ahora, si se vende la empresa y dentro de la empresa existe un bien mueble, el tema donde se resuelve en los juzgados que tienen competencia mercantil. ¿Por qué? Pues observe usted, porque el objeto sobre el que ha recaído la compraventa es típicamente mercantil, criterio en base al objeto. No importa que dentro de él exista un inmueble. Yo creo que con esto queda claro. Hola, estamos sin conexión, dijo Silvia. Pues yo no experimento ninguna interrupción en la transmisión que estoy realizando ahora. Sin embargo, sugiero que cuando esto les ocurra, bueno, de hecho hay muchas sugerencias que deberían de hacerse desde que uno inicia con estas clases en línea. La primera de ellas debe ser que uno intente no estar conectado con Wi-Fi, sino que si le resulta posible, pues consiga un cable, aunque sea pequeño, y que se conecte de forma directa al router, quien puede, ¿no? Lo otro es que muchas veces la red está saturada en los hogares y todos están conectados, sin duda. Y por supuesto, nadie quiere dejar de estar conectado. Usted no le va a decir, mira, voy a recibir la clase del doctor Díaz, así es que por favor desconecta. Resulta difícil, pero en la medida de lo posible debería de hacer eso. Ahora, si no, pues haga una especie de refrescamiento o actualización de la página. Y luego vuelva a entrar, porque la clase no se detiene, esta transmisión no se detiene, y usted lo habrá advertido cuando revisa los videos alojados de nuevo, es decir, este queda inmediatamente guardado por la plataforma que yo manejo, queda guardado automáticamente en el campus. Se retira un momento solo porque se necesita hacer los enlaces, pero si usted lo ve de nuevo, no hay interrupción. Bueno, espero que se vuelva a conectar Silvia. Carlos dice, las deudas y obligaciones podrían entrar dentro de los elementos de la empresa. Oh, muy bien. Muy bien. Sí, son elementos de la empresa. Y es que a las deudas nos vamos a referir cuando vayamos al artículo 558, Carlos. Si me da tiempo, que ya creo que este día no voy a alcanzar a referirme a esa disposición, ahí vamos a comentar sobre las deudas. Y por supuesto, no solo deudas, sino que también hay créditos, forman parte de la empresa, sin duda. ¿Dónde podríamos identificarlos? Son derechos. Los derechos son completamente intangibles y ahí los podríamos ubicar, no son bienes materiales. Bueno, estaba indicando entonces que hay un tratamiento importante cuando la empresa está inscrita, está matriculada y por supuesto facilita la aplicación de todo el articulado que viene ofreciendo el Código de Comercio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por una pregunta que apareció, esta que hizo Silvia. No, creo que no fue Silvia, vamos a ver, no, fue Natalie, perdón. Por esta pregunta, es que lo que el Código de Comercio dispone en el Instituto de la Empresa está relacionado con las empresas que están registradas, es decir, que están dentro de la regularidad que busca el legislador. No se trata de las empresas que no tienen matrícula, porque no se les puede dar el tratamiento dispuesto por la propia ley. Es decir, ya pregunté dónde se va a inscribir una hipoteca constituida sobre esa empresa que no esté inscrita. De hecho, no tendría que ser una hipoteca, probablemente tendría que ser una prenda sobre todos esos bienes, y ahora ya no una prenda, sino una garantía mobiliaria. Pero bueno, quiero avanzar en esto para completar la explicación y quedarme pendiente de quizás los dos temas de los elementos intangibles y el trabajo que nos deben de ocupar en la próxima sesión. Mencioné tres características de la empresa. Una es que se trata de una universalidad de bienes. La otra es que existe una especie de requerimiento de permanencia. Y la otra es que hay una unidad de destino. Responden a una actividad todos los elementos que conforman la empresa. Y estaba en el artículo 557. Todos estos elementos que menciona el artículo 557 están comprendidos frente a la negociación que se haga de una empresa. Es decir, si alguien tiene una empresa inscrita y le ha puesto empresa el farolito y así aparece en el registro de comercio, será suficiente que venga diciendo, en este acto vendo la empresa el farolito.
No tendrá por qué entrar a explicar qué es todo lo que la empresa tiene. Podrá agregar a esta compraventa, y de hecho la compraventa de la empresa debe de constar en escritura pública cuando quien la hace es un comerciante individual. Y es que para esto también vamos a relacionar el artículo 558 en el inciso segundo. La venta de la empresa, y quizás saldémoslo desde ahora, la venta que se realice sobre una empresa requiere escritura pública, cuando quien la hace es el comerciante individual. Si quien hace la venta de la empresa es una sociedad, entonces entramos al tema de la fusión. Luego lo explico. 558. Me ocupé de él porque eso implica entonces que en efecto el artículo y todas las disposiciones legales del Instituto de la Empresa no se refieren a las empresas que no están matriculadas. Una empresa que no esté matriculada no requiere escritura pública. Un negocio que no esté inscrito en el registro no necesita escritura pública. Podrá hacer verbalmente, podrá hacer sin documento la venta del negocio, porque lo que está vendiendo son cosas aisladas, no está vendiendo una empresa. Aunque le ponga empresa y bueno, es voluntario, si quiere hace escritura, pero no está obligado a hacerlo. Es decir, la empresa que no está registrada, la empresa que no está matriculada, no tiene por qué cumplir el artículo 558, inciso segundo, que le exige que la venta, si es empresa de una persona individual, no de una sociedad, no tiene por qué hacer escritura. Si la hace, será su voluntad. Y digo esto porque en la práctica ya ha ocurrido. Y mire, doctor, ya después de que alguien es abogado, ha salido a la universidad, yo recuerdo sus clases y mire, le puedo hacer una pregunta ahora. ¿Y cuál es la pregunta? Mire, fíjese que un salón de belleza se va a vender y la señora quiere que le hagamos una escritura. ¿Debo hacer escritura o no debo hacer escritura pública si se trata de un salón de belleza? No es que deba de considerar el tipo de negocio del que se trate, sino que lo que debe tener en cuenta es si estamos frente a una empresa que ha sido matriculada, ha sido inscrita. Es que la ley no viene indicando que porque se trate de un negocio que hace paletas o de que hace ropa o que hace zapatos se va a hacer escritura. No, la ley indica que cuando se trata de la empresa de un comerciante individual tiene que hacerse escritura, pero es que está refiriéndose a la empresa inscrita, a la empresa matriculada. Un salón de belleza, pues no lo califico por lo que haga, sino si tiene matrícula. A ver, ¿tiene matrícula de empresa? Sí, entonces hay que hacer escritura pública. Claro, porque el artículo 558, inciso segundo, no se refiere al activo, pero es cierto que la disposición viene concebida con el propósito de referirse a una empresa que esté funcionando de manera regular, inscrita. Bueno, concluyo entonces o resumo entonces lo que he comentado durante toda esta sesión, en la que me disculpo porque ya me excedí más de la cuenta. Lo que me ha ocupado es el concepto de empresa y una especie de consideración frente a lo que concibe el Código de Comercio como empresa. Esto es porque el código ha indicado que hay cosas típicamente mercantiles, entre ellas la empresa. La empresa ha nacido para servirle al comercio. De modo que esta empresa merece un tratamiento que es del que nos hemos estado ocupando ahora. En el artículo 553, haciendo una aclaración, que básicamente el legislador no debió haber tratado de introducir una definición, porque la empresa es una actividad, que en realidad el establecimiento es el instrumento al servicio de esa actividad y que en efecto el establecimiento es en realidad el que implica un conjunto de bienes. Ahora, hemos también abordado la consideración de la naturaleza de la empresa, dentro de qué tipo de bienes se encuentra, dentro de los bienes muebles, 555. Hemos dicho qué características tiene, las hemos mencionado y hemos dicho particularmente que una empresa en las condiciones que viene recogida por el Código de Comercio implica que nos estemos tratando de referir a una empresa que tiene matrícula. Las que no lo tienen, en efecto, pueden aplicársele estos elementos, sin embargo, la realidad es que no se les puede justamente aplicar todo el articulado que está disponiendo el Código de Comercio al efecto. Bueno, estimados estudiantes, nos vamos a encontrar en este mismo escenario la próxima semana. Sugiero nada más que estén pendientes porque
a través de la persona que los representa, necesito comunicarles qué día se va a llevar a cabo la explicación del tema de la competencia desleal y de la quiebra y la suspensión de pagos a través del mecanismo que ya les había manifestado anteriormente. Así es que agradezco la atención que hayan prestado a esta sesión y les deseo que tengan una buena noche.